un plan de gobierno que nos ha presentado, pero yo quisiera, para ser concreto, ir a un punto específico en el que ustedes formulan lo siguiente: el Estado peruano ha sido secuestrado por incompetentes, traidores y rateros. Sí. Yo quisiera que me diga con claridad y con el coraje que tiene como propio sí. de un marino, quiénes son esos incompetentes, traidores y rateros que han secuestrado el Estado peruano. Los incompetentes son aquellos funcionarios públicos que, sin tener la capacidad y las competencias requeridas para ocupar ciertos cargos, y muchas veces está alineado esto con el clientelismo político, llega un gobierno y empieza a llamar a sus amiguitos. Siempre y cuando el partidario esté capacitado para poder ocupar un puesto de representación y ejecutivamente, claro que sí. Ha salido una investigación, la cual la presentó el exministro de Estado Nilton Fongese, sí, en la que se evaluaron a más de 3.000 funcionarios públicos. Y el resultado, qué pena por nuestra amada patria, solo 3 de cada 100 funcionarios evaluados tenían las competencias necesarias para poder estar en ese puesto de representación como gestores públicos. Solo 3 de cada 100. Eso significa, si lo proyectamos al 1,5 millones de funcionarios públicos para que manejen un presupuesto de 250.000 millones, que fue el 2025, ahora es 257.000 millones de soles, definitivamente vamos a ver que no va a haber avance en la gestión pública. Segundo, al hablar de corruptos y rateros, 25.000 millones en promedio de soles que se desaparecen por actos de corrupción. Por eso una de las propuestas del Partido Patriótico del Perú es: nosotros debemos, en primer lugar, proteger, premiar y reconocer económicamente a aquel servidor público que luche contra un acto de corrupción. ¿Cuál es el argumento para proponer lo que ustedes han denominado en el documento la verdadera descentralización, comenzando por la educativa? Sí. Y cuando hablan de descentralizar 5 ministerios a las regiones, por Sí. ejemplo, el Ministerio de la Producción en Loreto, Sí. el del Ambiente en Piura, el de Desarrollo Agrario en Junín, Ministerio de Energía y Minas Arequipa y el de Cultura en el Cusco. Sí, porque en el papel se habla mucho de descentralización. Sabemos que en el gobierno del expresidente ahora Reo Toledo se quiso impulsar la macroregionalización del Perú, no se logró nada, simplemente una superposición prácticamente de funciones que confunde al ciudadano con la creación de las regiones a nivel nacional. Se habla de descentralizar, pero nuestro enfoque es de descentralización ejecutiva, real. No descentralizar la plata para que no sea utilizada. 10.500 millones de soles, 25% asignados a las municipalidades, no se han ejecutado el año pasado. Lo que se debe hacer en el Perú son mega contrataciones, gobierno a gobierno, pero ejecución descentralizada. ¿Por qué tendríamos que hacer más de 2.000 procesos para construir carreteras en esas más de 2.000 municipalidades? Es absurdo. Ninguna gran empresa ejecutaría su planeamiento estratégico y operativo de esa forma. Descentralizar los ministerios para, primero, está la capital saturada de gente. No es posible que el ciudadano pierda entre 3 a 4 horas al día para trasladarse a su puesto laboral. No se aplican políticas públicas inteligentes. ¿Por qué lo hacemos en Piura? Porque es el segundo laboratorio climatológico natural del mundo. Ahí se podrían y deberían implementar y construir institutos de investigación climatológica. No lo digo yo, he hablado muchas veces con varios almirantes de la Dirección de Hidrografía que han vivido y han estudiado en países potencia tipo Alemania, Inglaterra. Tenemos si hablamos de la ciudad de la perla de los Andes, hablamos de Tarma, ahí podrían muchas personas ir a sanarse del tema del asma, temas de salud, hablamos de la producción, sí, hablamos del tema de producción. Hay 5 regiones muy potentes forestalmente hablando, y que eso, lo forestal va de la mano con las semillas. Los alemanes dicen, y Loreto, hablamos de Loreto porque es la región más grande de todas ellas, Loreto es un poco más grande que toda Alemania. Alemania dice, si tuviésemos la región Loreto, nosotros nos comemos el mundo. Y Alemania produce 5 trillones de dólares al año, nosotros 0.3. Alemania es la 4ª parte que el Perú y no tiene esa megacapacidad en materias primas. Por eso decimos que el Ministerio de la Producción debe estar en Loreto. Permítanos, por favor, sí. Y lo de energía tiene que ver con Arequipa, pero no por gusto se han desarrollado 37
eventos hay de Perumín en esa región tan potente. De acuerdo, vamos a ir un instante a escuchar a los anunciantes, pero también señalan ustedes en este plan que la seguridad será una prioridad. Sí. Hemos abordado el tema hoy a propósito de la relación con China, que se ha convertido en un socio comercial y en un inversionista decisivo para nuestro país, y sabemos que esto está muy mal visto por los Estados Unidos. Tanto es así que el presidente Trump en los días pasados ha dicho que no va a permitir que Groenlandia, que es un país independiente bajo tutela de Dinamarca, pueda admitir ahí inversión china o rusa, que ellos lo van a tomar por las buenas o por las malas. ¿Qué podría suceder si el mes de marzo, que viene Marco Rubio al Perú, dijera algo semejante frente a un proyecto privado que ha unido capital peruano, conseguido por algunos ilustres almirantes retirados de nuestra Marina? Uno famoso, que es el que tuvo la idea, pero después han habido otros grandes comandantes generales, como el almirante Tejada, que usted conoce bien, y lo hay ahora. ¿Qué podría pasar si alguien pone en duda que el puerto de Pisco, que está sometido a las mismas reglas de acceso de barcos extranjeros que todo el resto de los puertos del Perú, tal como lo han explicado los almirantes? Explíquenos, ¿qué diría usted a los Estados Unidos si a alguien se le ocurre, en nombre del patriotismo norteamericano, expulsar todo interés económico chino del Perú? Bien, aquí por eso es que es súper importante haberse formado para entrar al escenario político. Cuando dicen, yo tengo pantalones y por eso voy a yo dirigir el país, están totalmente equivocados. Y peor si hacen referencia al país de Ucrania, Zelensky, cuando está devastado ese país por no tener la formación y decisiones del más alto nivel político adecuadas. He tenido la oportunidad de formarme en el Instituto de Gobierno, en una maestría completa a mis 27 años, en gestión y análisis de políticas públicas, y también después una en gobierno. Y uno de mis catedráticos ha sido el ex canciller en el gobierno del presidente García Belaúnde. Entonces, tenemos que entender que la política no solamente es hacia adentro, sino y sobre todo hacia afuera, ¿correcto? Y cerrar las puertas comercialmente hablando sería sacrificarnos nosotros mismos, porque somos un país muy pequeño en cuanto a cantidad de consumidores, versus los 1.000 millones que nosotros vemos entre la Unión Europea, 28 países, 550 millones de consumidores, y Estados Unidos y Canadá, Norteamérica, que suman 1.000 millones, pero que tienen una moneda de consumo, un valor de 3.5 a 4 veces más fuerte que la nuestra. Como ingeniero que soy, estudio ingeniería en la UNI, nosotros tenemos que tener instalado en este sistema geopolítico y geoestratégico válvulas de seguridad. Entonces, es una presión que podría llegar del país de mayor producción mundial, 29 trillones de dólares de los 100 trillones que se producen en el mundo, un solo país, mucho más que toda la Unión Europea. Nosotros debemos ser amigos de los más grandes, de los mejores, de los que producen más, pero de los que consumen más, por el bien de nuestra gente. Entonces, ¿qué cosa hacer en ese momento? Es llevarlos más bien para que sus inversiones vayan a los otros puertos que necesitamos. Corío en Arequipa y un megapuerto también en el norte del Perú que podría estar en la región Lambayeque. Hay que ser inteligentes. El gran problema es, si no tenemos funcionarios preparados, no tenemos representantes del Perú en el país más grande y productor del mundo, que es Estados Unidos. Recordemos que Dina Boluarte envió a su ex primer ministro como representante del Perú ante la OEA cuando ni siquiera hablaba inglés. Nosotros vamos a revolucionar la representación peruana ante el mundo. No vamos a permitir que haya un solo trabajador, servidor o funcionario público del Ministerio de Relaciones Exteriores que esté en Alemania y que no hable alemán, que esté en Francia y no hable francés, que esté en Estados Unidos y no hable inglés. Son las 9:55 y quisiera que, antes de que nos van el tiempo, nos diga una palabra sobre su proyecto para luchar contra la inseguridad. Sí, el tema de la inseguridad está establecido, yo lo menciono, no estamos inventando nada. Lo que pasa en el Perú es que no se cumplen las normas de todo nivel. Y hablar de del mayor nivel, que es el contrato social, la Constitución Política del Perú, en el artículo 137 está dispuesto. Cuando una declaratoria de emergencia, el gabinete firmado un decreto supremo por el presidente de la República. Pero en la segunda parte dice que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, si es que lo dispone el presidente de la República.
Ya estamos viendo el resultado desastroso por no haber dispuesto que las Fuerzas Armadas, quienes le han ganado el terrorismo del 80 al 2000 y han realizado la operación de rescate de rehenes más exitosa del mundo en Japón, no asuman el control. No. No asuman el control. Y es por eso que no lo estamos viendo al presidente encargado de la mano con generales de la Fuerza Aérea, del Ejército y almirante de la Marina, para que realmente ellos tomen el control. Es un papelito, declaratoria, reuniones que no sirven para nada. En Alemania, que he realizado el programa de comando y Estado Mayor que lo hacen todos los comandantes, ahí no existen los planes. Lo que existe es planeamiento entonces permanente. ¿Es un estado de emergencia bajo la tutela de las Fuerzas Armadas? Sí, por supuesto. Eso está establecido en la Constitución. Dispondríamos que los licenciados de las Fuerzas Armadas entren a controlar el INPE, porque ellos se han formado, el Estado ha invertido tiempo, lo han demostrado durante por lo menos 2 años, se han portado bien, si no, no serían licenciados. Deberían entrar a ser los agentes de seguridad de las municipalidades rápidamente en un proceso de entrenamiento de 3 a 6 meses para que sean miembros de la Policía Nacional del Perú, porque la policía requiere una renovación. Claro. Hasta en Colombia han volado la mitad del cuerpo policial para que haya esa renovación. Veracruz, México, está a cargo de la Armada Nacional, no de la Policía Nacional. No tenemos nada en contra de la policía, pero el personal subalterno tiene que pagar el pato y la incapacidad de los generales. No puede ser posible que tengan municiones del año 2018, 2019, cuando la munición tiene un periodo de vida de 2, 3 años, no más. Hay otro tema que es importante en su partido. Ustedes tienen, tengo entendido, a 25 candidatos que son pastores protestantes. La mayoría pastores y cristianos, miembros. Bueno, evangélicos o protestantes, como quiera llamarlos. Quisiera saber de qué orientación hay, porque hay algunas iglesias evangélicas que forman parte del Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, y que participan en los desayunos ecuménicos y que toleran la evolución de las costumbres en nuestra sociedad, que incluyen el divorcio y que incluyen otros tipos de relaciones. Yo por eso quisiera saber quiénes son estos pastores, con qué criterios han sido escogidos como candidatos. Bien, en primer lugar, como la vida política también genera, es un tema de articulación, acuerdo y coordinaciones y acuerdos políticos futuros en beneficio de la sociedad, pero que también incluyan lo que cada una de esas organizaciones busca. He tenido la oportunidad a través de la presencia de los pastores y hermanos cristianos evangélicos de hablar, por ejemplo, con el expresidente del Concilio Evangélico Nacional, el pastor Concha. He ido a la doctrina cristiana de la iglesia más fuerte y más drástica del Perú, que es el Movimiento Misionero Mundial, todos los miércoles cuando estoy en Lima, durante 10 meses. He conocido al pastor y el copastor Isar Román Tomapaja, quien daba la doctrina, quien lo veía permanentemente. Son gente tolerantes que aceptan las leyes de la República. Sí, por supuesto. Lo que ellos pero están simplemente queriendo es de que se tomen en cuenta y se respeten los principios cristianos, que son principios humanos y que son principios patrióticos finalmente. Por eso vamos de la mano, tenemos objetivos comunes. Hay personas y periodistas que nos preguntan, pero no les conviene, no es un tema de conveniencia, es un tema de respeto y defensa de los principios rectores que nosotros tenemos, que son 9, comenzando del patriotismo políticamente hablando, que significa amar a la patria, trabajar por la patria y estar dispuestos a dar su vida por la patria. Un secretario nacional nuestro falleció en la época del COVID por estar haciendo trabajo partidario, se enfermó en la región San Martín y falleció acá en Lima. Y el otro principio rector que nadie lo debe derribar es el de la meritocracia. Basta ya de estar poniendo a alguien en un puesto para que no esté preparado o darle la oportunidad quitándole a otro quien se lo merece. Comandante retirado Herbert Kaller, sabemos que ha tenido experiencia como submarinista, de manera que tiene usted experiencia en andar largo tiempo bajo el agua. 6 meses, operaciones con Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, y también en el mundo privado. Que esa experiencia le sirva para tener paciencia y participar en esta campaña electoral. Uno de los partidos escritos es el de usted, el PPP. Y usted va como candidato presidencial y número 1 al Senado. Sí, por eso se dice que la gota puede más que por su fuerza, por su constancia. Muy bien. Eso es. Bien, muchísimas gracias por estar así. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Son las 10 en punto, llegamos al final de Ampliación de Noticias. Ha sido un placer acompañarlos. Fernando Carballo y Mávila Huertas hemos estado con ustedes. Que tengan un lindo